prometido tanto entonces, presidente? Que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Y asentaba ya a su ministro de Justicia. Dijo usted, un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. Seguidores de política, en primera línea se acabó la farsa. Se acabó la comedia barata. Lo que pasó en Onda Cero es histórico. Algo que ni los más optimistas podrían haber imaginado. Carlos Alsina, el periodista que durante años ha sido visto como moderado, ha reventado en directo. No lo ha dejado pasar. No se ha mordido la lengua. Ha desenmascarado a Pedro Sánchez en su propia cara y ante toda España. Un presidente que no responde, que no gobierna, que solo vende humo. Un gobierno que ha convertido la política en una farsa grotesca, en una estafa colosal. ¿Y qué hace cuando lo ponen contra las cuerdas? Se hace la víctima, se enreda en discursos ridículos, cambia de tema y espera que nadie se dé cuenta. Pero esta vez no ha colado. Se pone a hablar de Milei. Se pone a hablar de criptomonedas. ¿Pero qué cojones tiene que ver todo esto con el salario mínimo en España? Es como si en una entrevista de trabajo te preguntan por tu experiencia laboral y empiezas a hablar de los dinosaurios. Absurdo. Ridículo. Grotesco. Un insulto en la cara de todos los españoles. Y ahí es cuando Carlos Alsina no pudo más. El periodista, que hasta ahora había sido paciente con el gobierno, explotó. Le dejó en evidencia. Le dijo, sin rodeos, que lo suyo ya no es una gestión, sino un puto show de Twitter. Un circo donde lo importante no es gobernar, sino soltar frases huecas para que los palmeros en redes sociales sigan aplaudiendo. Pero la gente ya no es tonta. Esta vez, el truco no funcionó. Esto no es solo un desliz. No es solo una metedura de pata. Es la señal definitiva de que el PSOE está en caída. Sánchez ya no engaña a nadie. El PSOE se está desmoronando. El gobierno se tambalea. Y lo saben. Por eso, dentro del propio gobierno, se están devorando entre ellos. Si algo ha dejado claro esta crisis es que en el PSOE ya no hay unidad, no hay disciplina, no hay dirección. Solo hay caos. Porque lo que pasó en Onda Cero no es un hecho aislado. Dentro del propio gobierno, se están clavando puñales por la espalda. Yolanda Díaz ha acusado a María Jesús Montero de hacer populismo. Sí, han escuchado bien. La comunista diciéndole a la socialista que es populista. Esto ya no es un gobierno. Es una puta sitcom de Netflix. Pero esto no es lo mejor. Lo mejor es la hipocresía monumental del PSOE. Porque cuando están en la oposición, exigen unas reglas que ellos mismos no cumplen cuando gobiernan. Si el PP vota con Vox, es fascismo. Si el PSOE vota con Vox, es democracia. Si se tumba un decreto de Sánchez, es un golpe de Estado. Si se tumba un decreto del PP, es oposición responsable. Si alguien propone que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, es un ataque a la democracia. Si piden la cabeza de un presidente del PP, es un derecho político. ¿Cómo cojones alguien sigue creyéndose este cuento? La hipocresía es de tal nivel que, si pudiera exportarse, sería el producto más rentable de España. Mientras el presidente se dedica a soltar monólogos de mierda en el Congreso, España se hunde. La economía es un desastre. La seguridad está por los suelos. La sanidad colapsa. Las familias están cada vez más asfixiadas. Pero lo importante es que Sánchez tenga sus discursos listos para Twitter. Lo único que falta es que empiece a hacer vídeos en TikTok con sus ministros bailando, a ver si todavía cuela la farsa. Porque eso es lo que es este gobierno, una farsa. Un fraude masivo que se mantiene en pie porque han convertido la política en un chiringuito para sus amigotes. Pero cada vez más gente se está dando cuenta de la verdad. Cada vez más ciudadanos se dan cuenta de que esto no es un gobierno, sino una mafia que ha convertido el Estado en su cortijo personal. Y lo peor de todo es que siguen creyendo que nos tragamos el cuento.
Siguen pensando que la gente es imbécil. Siguen creyendo que pueden seguir mintiendo sin que haya consecuencias. Pero esta vez se equivocan. El gobierno cree que puede seguir engañándonos con sus discursos baratos. Cree que puede seguir vendiendo humo. Cree que puede seguir mareando la perdiz. Pero ya no cuela. Porque cada vez más ciudadanos están hasta los cojones. Cada vez más gente ve la mentira. Cada vez más votantes saben que Sánchez no es un líder, sino un trilero de cuarta. Y Carlos Alsina, sin quererlo, ha encendido la mecha de la revolución. Porque lo que pasó en Onda Cero no fue un simple comentario crítico. Fue la prueba definitiva de que hasta los periodistas más prudentes han perdido la paciencia. Fue la señal de que el cuento de Sánchez se está acabando. Fue el principio del fin. España no es de Pedro Sánchez. Cuando queramos reaccionar ya no habrá vuelta atrás. Carlos Alsina no hizo periodismo aquel día en Onda Cero. Lo que hizo fue una ejecución pública. Un disparo certero a la poca credibilidad que le quedaba a Pedro Sánchez. Un desgarro irreparable en la farsa de su gobierno. Lo que pasó no fue una simple crítica. No fue un comentario ácido. Fue un antes y un después. Hasta ahora, Sánchez había logrado sostener su chiringuito con un ejército de medios a su favor. Con un aparato de propaganda perfectamente engrasado. Pero ahora, el castillo de naipes está cayendo. Cuando hasta los periodistas que han intentado cubrirlo durante años empiezan a atacarlo, es que el barco se hunde. ¿Y qué hace un gobierno desesperado cuando siente que el poder se le escurre entre los dedos? Se aferra a la mentira. El Pedro Sánchez de hoy no es el mismo que llegó a la Moncloa. Antes, al menos, intentaba guardar las apariencias. Disfrazaba la manipulación con discursos elaborados, con promesas vacías y giros de guión bien calculados. Hoy, en cambio, lo único que le queda es el descaro. No le importa si lo pillan. No le importa si su mentira es evidente. Ya no tiene que convencer a nadie. Solo tiene que resistir. Porque la única estrategia que le queda es aguantar el tiempo suficiente hasta que se le ocurra otra forma de engañar a la gente. Si antes vendía promesas, ahora vende distracciones. Si antes intentaba tapar sus errores, ahora los normaliza. Corrupción. Nada nuevo. ¿Despilfarro? Así funciona el Estado. ¿Un país al borde del colapso? Hay que mirar hacia el futuro. Todo es una puesta en escena. Un truco de ilusionista barato para desviar la atención. Y durante mucho tiempo, le ha funcionado. Pero no esta vez. ¿Sentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. ¿Me empiece? Tengo una lista larga. ¿Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional? Y asentaba ya a su ministro de Justicia. ¿Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos? E hizo fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Lo anunció cuando todavía no había cesado como ministra de Justicia. Dijo usted: un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. ¿Quiere que siga? Bueno, yo en eso, Carlos, quiero decirle lo siguiente. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en alguna de mis comparecencias, y también muy complejas. Incluso yo estoy convencido de que hay oyentes de su cadena que pueden estar pensando no en votar al Partido Socialista, lo hicieron en 2019 y hoy no, precisamente por los indultos que hice a los líderes independentistas. Pero creo, honestamente, después de la experiencia acumulada durante estos 5 años tan difíciles como presidente del gobierno, que la política está para resolver problemas, aportar soluciones y no dar rienda suelta a las venganzas de nuestras propias pasiones. Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y sí lo era hace 5 años cuando tuve el honor de ser presidente del gobierno elegido, en ese caso, tras una moción de censura.
tomé decisiones difíciles. Los indultos lo fueron. Es verdad que hubo muchos votantes del Partido Socialista y muchos españoles que no comprendieron esa decisión. Pedí ese voto de confianza por esa decisión. Y creo, humildemente, que la situación hoy en Cataluña nada tiene que ver ni con el 2015, ni con 2017, ni con 2019, cuando nos presentamos a las elecciones en noviembre de 2019 con los contenedores incendiados en la ciudad de Barcelona. Hoy, en cada factura que llega a final de mes. La inseguridad ya no es una estadística manipulada. Es la sensación constante de que las calles no son lo que eran. La corrupción ya no es un titular perdido entre otros. Es el pan de cada día. España se desmorona y el gobierno sigue actuando como si nada pasara. Porque para ellos, la crisis no existe. Viven en su burbuja. En su mundo paralelo donde lo único que importa es el poder. Para Sánchez, la prioridad no es salvar a España. Es salvarse a sí mismo. Y dentro de su propio partido, las grietas se están convirtiendo en fracturas irreparables. Los socialistas ya no confían en su líder. Lo ven débil. Lo ven sin salida. Y saben que cuando el barco se hunda, no querrán estar dentro. Cada día que pasa, las traiciones se acumulan. Los ministros se contradicen. Las vicepresidentas se atacan entre ellas. ¿Cuánto tiempo más podrán sostener la mentira? El derrumbe es inevitable. Lo que nadie sabe es cuánto tiempo va a tardar. Porque Sánchez no se va a ir por voluntad propia. No va a renunciar. Se aferrará al poder con uñas y dientes, hasta el último segundo. Porque no tiene otra opción. Porque en el momento en que deje de ser presidente, el castillo de mentiras se caerá por completo. Los medios que hoy lo siguen defendiendo serán los primeros en abandonarlo. Los aliados que hoy lo protegen serán los primeros en pisotearlo. Sánchez lo sabe. Por eso está dispuesto a todo. Por eso va a luchar hasta el último respiro. Pero la batalla ya está perdida. Porque en política, cuando los medios se te vuelven en contra, ya no hay marcha atrás. España está en una encrucijada. O dejamos que esta farsa continúe, o ponemos punto final a este circo. No se trata de ideologías. No se trata de derechas o izquierdas. Se trata de dignidad. De un país que no puede seguir siendo gobernado por un manipulador sin escrúpulos. Se trata de un gobierno que ha convertido el engaño en una forma de gobernar. El futuro de España está en juego. Y no podemos permitirnos seguir mirando para otro lado. Porque si Sánchez sigue en el poder, el precio lo pagaremos todos. La crisis se profundizará. El país se dividirá aún más. La economía seguirá cayendo. Y cuando queramos reaccionar, ya será demasiado tarde. Pedro Sánchez ha construido un imperio basado en la manipulación. Pero los cimientos están empezando a ceder. Porque cuando la verdad empieza a salir a la luz, no hay cortina de humo que pueda taparla. Carlos Alsina no ha sido el primero en exponerlo. Pero ha sido el golpe más fuerte hasta ahora. Y no será el último. Porque la gente ya no es tonta. Porque los españoles